Bien, hermanos y amigos, en este tiempo de escuela dominical, el día de hoy estaremos dando por finalizado nuestro estudio que iniciamos hace 2 meses aproximadamente en cuanto a este tema de la adoración congregacional, de la adoración pública. Y antes de ver lo que estaremos considerando en esta mañana, quisiera mencionar un breve resumen de lo que hemos considerado hasta el momento. Y básicamente lo podríamos dividir en dos partes. La primera de ellas es que estuvimos viendo en cuanto a la adoración pública en un sentido general. Recordemos que cuando hablamos de adoración pública me refiero a la adoración congregacional. ¿Cómo deberíamos adorar al Señor cuando nos reunimos en su nombre? Y al principio de estas lecciones veíamos la importancia que tiene la liturgia en la vida de la iglesia. Les decía en esa oportunidad que a veces asociamos esa palabra liturgia como un término meramente católico romano y no necesariamente es así. Liturgia simplemente significa orden en la adoración y todas las iglesias tienen un orden en su adoración. Estuvimos considerando que hay un principio que es las Escrituras, que regula todo en la vida de una iglesia cristiana. Todo en la vida de la iglesia es regulado por las Escrituras, su gobierno, las tareas de la iglesia y su adoración también es regulado por la palabra de Dios. El Señor ha sido muy específico en la Biblia en todo lo relacionado con la adoración en su casa. Él es quien pone las reglas en su casa y la Biblia llama a la iglesia en Timoteo casa de Dios. Una iglesia que se reúne en el nombre del Señor es llamada casa de Dios en el Nuevo Testamento. También consideramos que en la adoración pública hay un principio de diálogo y de comunión entre Dios y su pueblo, donde Dios nos llama a través de algunos elementos del culto y donde el pueblo o la iglesia responde a ese llamado. Es decir, algo que estuvimos aprendiendo es que en los cultos de adoración no somos meramente espectadores. Un culto de adoración no es un monólogo o algo semejante. En un culto de adoración en una iglesia cristiana, todos respondemos y participamos de la adoración al Señor de manera activa, no pasiva. Y en la segunda parte de nuestro estudio, las últimas semanas, nos centramos en los elementos del culto de adoración o las partes necesarias de la adoración según las Escrituras. Todo lo que hacemos como iglesia, nuestros cultos formales, debe tener una razón de ser, un fundamento escritural. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el asunto de la adoración a Dios, no le es lícito al ser humano innovar. La adoración es algo que solo le compete al Señor. Él es el objeto de la adoración y Él es el que dice cómo hemos de adorarle. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú llegas a una casa de un amigo, una casa ajena, y tú empezaras a cambiar todas las cosas de su lugar, de su puesto, empezaras a cambiar el comedor, la nevera? ¿Cómo se vería esto? Como algo desagradable, ¿cierto? Pues bien, hermanos, así es de desagradable y mucho más, desde luego, cuando el ser humano intenta hacer cosas que Dios no ha mandado para la adoración pública. Él es el Señor y Él es el que ha prescrito en su palabra cómo se le adora en la iglesia. Y todas las iglesias cristianas deberían filtrar eso a la luz de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo. De manera que, por ejemplo, el domingo anterior estuvimos viendo acerca de las ordenanzas, hemos considerado la oración pública, la lectura pública de las Escrituras, las ofrendas, y realmente había considerado dar por terminado el domingo anterior, pero caí en cuenta que nos hacía falta ver un elemento.
un elemento de la adoración pública que quizás es muy importante. Me refiero a la predicación de la palabra de Dios o la proclamación pública de la palabra de Dios. De manera que si el Señor nos lo permite, en estos minutos estaremos viendo la proclamación de las Escrituras o la predicación como un elemento necesario de los cultos de adoración. De manera que iniciemos planteándonos esta pregunta, hermanos y amigos. ¿Es bíblico que cuando la iglesia se reúne para adorar al Señor, las Escrituras sean predicadas o proclamadas? ¿Es bíblico hacerlo? ¿O esto simplemente es una práctica que surgió en la historia, una tradición de la iglesia, una costumbre? ¿O realmente se origina en las Escrituras? Y la respuesta es que la palabra predicada, la palabra de Dios predicada es y debe ser una parte necesaria de la adoración pública. Y para ello vamos a ver varios asuntos, pero en primer lugar nos vamos a remitir a las Escrituras, a esos textos bíblicos que nos dicen por qué la predicación es una parte obligatoria de un culto de adoración. Y vamos primeramente al Antiguo Testamento. Acompáñenme a Nehemías capítulo 8. Es un texto que cuando vimos otros elementos lo vimos, pero acá también, Nehemías 8, versículos 7 al 8. Dice la escritura: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Recordemos que Nehemías capítulo 8 es un pasaje donde su contexto es la adoración pública. El pueblo de Israel estaba reunido para adorar al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 2, por ejemplo. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de ¿quién? De la congregación. Así todos, de hombres como mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. El contexto de Nehemías 8 es la adoración del pueblo del Señor. Y allí no solamente Esdras, el sacerdote, leyó públicamente la ley de Dios, sino que los versículos que leímos al principio nos dicen que en ese caso los levitas, ¿qué hicieron los levitas? Le dieron sentido a las palabras que se estaban leyendo con el fin de que todos entendiesen la lectura o tuviesen un mejor entendimiento de lo que escuchaban. Es decir, ¿qué hay allí implícito? Que había una ¿qué? Una enseñanza. Había una enseñanza y atención a esto que vamos a ver luego, había una respuesta también, una recepción a esa enseñanza, a eso que se estaba escuchando. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, verso 130. El miércoles en nuestro culto de oración estuvimos considerando ese versículo, ¿recuerdan? Allí, hermanos, ¿qué nos enseña? La exposición de tus palabras alumbra. La Biblia, la Sagrada Escritura, alumbra por sí misma. Ella es clara, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Pero aquí el salmista, inspirado por el Espíritu, quiso agregar o anteponer a la palabra de Dios la siguiente: la exposición de tu palabra. Y aunque en un sentido, iglesia, solamente necesitamos del Espíritu Santo para entender las Escrituras y vivir las Escrituras, eso es verdad, solo requerimos del Espíritu Santo. También es igualmente verdad que necesitamos exponernos a la palabra de Dios y que ellas a su vez nos sean ¿qué? Expuestas a nosotros.
y explicadas. Porque si no fuera así, entonces estaríamos hablando que bastaría en nuestros cultos de adoración abrir la Biblia, leer un pasaje de la Escritura, cerrarla y orar y dar por terminado el culto. Pero eso sería algo incompleto a la luz de las Escrituras. ¿Qué quiero decir? Que en la adoración como iglesia, la Biblia debe ser leída, sí, pero también debe ser explicada. Leída y predicada, leída y expuesta. Ahora vayamos a qué nos dice el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 14. Acompáñenme allí, por favor. Nuevo Testamento. Aquí vimos dos pasajes solamente del Antiguo, pero vamos a ver otros textos del Nuevo Testamento que nos enseñan la misma verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera de Corintios 14, 23. ¿Qué hay? 26. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este pasaje es importante en cuanto a lo que estamos viendo. Primera de Corintios 14, al igual que Nehemías 8, es un contexto de adoración pública. Y es más, miren cómo comienza diciendo el versículo. ¿Cuándo qué? Cuando os reunís. Cuando os reunís como iglesia, ¿cierto? Cuando ustedes se reúnen, dice Pablo. Y aquí se nos habla, se nos menciona alguno de los dones extraordinarios que vimos la ocasión anterior, que es nuestra convicción que han cesado cuando terminó el Apocalipsis o la revelación especial de Dios. Pero por lo menos en ese versículo sí nos menciona, y como vimos en su momento, los salmos o los cánticos como parte de la adoración cuando se reunían en Corinto. Pero también ese texto nos habla de que tenían, ¿qué cosa? Doctrina. Tenían doctrina. Y esa palabra doctrina es una palabra en su idioma original. Esa palabra se llama didaje. ¿Saben qué significa? Instrucción o enseñanza. Doctrina es igual a instrucción o enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que en el culto en la iglesia de Corinto, al decir Pablo que hay doctrina, había enseñanza e instrucción en la palabra de Dios. Otro texto es Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 12. Primera de Timoteo 2, del 8 al 12. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este versículo de Timoteo no cambia en cuanto a su contexto, adoración. ¿Por qué? Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, que pastorea una iglesia local, la iglesia de Éfeso, y le está dando en ese capítulo y en el siguiente instrucciones en cuanto a la iglesia y en cuanto a la adoración, instrucciones específicas y en este caso de hombres y mujeres en relación a ¿qué? A la iglesia. Acuérdense que acá no está hablando de todos los ámbitos de la vida, está hablando de la iglesia. Se nota cómo Pablo acá restringe, por ejemplo, a la mujer de la predicación en la iglesia, por ejemplo. Pero también
Implícitamente o explícitamente, allí tenemos que en la iglesia, ¿qué pasaba? Todos, hombres y mujeres, aprendían. Implícitamente también está que había enseñanza para todos, para todos. Ese pasaje de Timoteo nos muestra que por lo menos dos de los elementos más significativos en un culto público es la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Y hay un versículo que hemos estado viendo y quizás ustedes lo han notado desde que iniciamos esta serie de estudios, es Hechos 2:42, y los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es un versículo que es una columna vertebral en cuanto a la que la adoración pública requiere. Y la iglesia primitiva, los cristianos del primer siglo, perseveraban en estas cosas cuando se reunían. Y quiero que notemos que lo primero que menciona Hechos 2:42 es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles, hermanos. ¿La proclamación de la palabra de Dios es el único elemento del culto de adoración? No, no lo es. Y no es bueno que veamos, que pensemos que la iglesia solo venimos a escuchar una predicación. Pero, sin duda alguna, es un elemento significativo e importante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa palabra doctrina es la misma que acabamos de ver, instrucción y enseñanza. Los creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, que finalmente quedó registrada ¿en dónde? En el Nuevo Testamento, en las Escrituras. Entonces, allí en los primeros cultos cristianos en el primer siglo, incluso en lo secreto, en la persecución bajo el Imperio Romano, allí había ¿qué? Predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, consideremos otros textos bíblicos. Estos versículos que acabamos de ver o de citar se refieren explícitamente a la predicación como un elemento de la adoración. Pero tenemos muchos textos bíblicos que nos hablan de la importancia general de la predicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Lo nota nuevamente? La misma palabra doctrina. Hay innumerables pasajes que nos hablan de la necesidad y la importancia de la predicación en un sentido general. Acá Pablo insta a Timoteo a que proclame y que predique la palabra de Dios, que anime, que redarguya, que exhorte con toda doctrina. Pensemos en un ejemplo, en el mayor de todos, nuestro Señor Jesucristo. La predicación de la palabra de Dios fue la principal labor del Señor Jesucristo. Desde que comenzó su ministerio terrenal, en Marcos 1 vemos que él predicaba: arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando los discípulos lo trataban de llevar a que hiciera milagros y otras señales, aún allí él le daba más importancia a la predicación. Y decía: es necesario que vayamos a tal lugar a anunciar el mensaje. Lo hacía públicamente, lo hacía en las sinagogas, en casas, en contextos públicos, privados. El Señor Jesús tuvo un ministerio público de la predicación de la palabra de Dios. O pensemos, por ejemplo, en la parábola del sembrador, que usted puede verla en Marcos 4, del 10 al 20. La parábola del sembrador es un maravilloso ejemplo bíblico de la importancia que tiene la predicación de la palabra de Dios.
Porque de hecho en esta parábola, ¿qué representa la semilla? La palabra de Dios predicada y anunciada en diferentes tipos de terrenos, pero la semilla siempre es la misma, la palabra de Dios predicada. Ahora, avancemos al siguiente punto, hermanos. Creo que hemos visto varios textos que nos muestran la importancia de la predicación de la palabra de Dios y en relación con la iglesia. Algo importante, hermanos. A veces cuando pensamos en la predicación de la palabra de Dios, pensamos que consta solo de una parte, pero en realidad consta de dos partes. Hay dos componentes. Pensemos un momento, hermanos. ¿Qué se requiere en la práctica para que exista la predicación de la palabra de Dios? ¿Qué se requiere? Hay dos partes. Por un lado, el predicador o los predicadores. Y por otro lado, quienes oyen, la congregación que oye. Lo que quiero decir es que la palabra de Dios debe ser anunciada y predicada, pero también debe ser recibida. Recibida. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuáles deberían ser las características de la predicación de la palabra de Dios? Que a su vez, al mismo tiempo, constituyen responsabilidades para quienes predican o para los predicadores. Voy a mencionar algunas características que debe tener una predicación de la palabra de Dios, distintivos. Primero, bíblico. Es lo más obvio, ¿cierto? Si se predica la palabra de Dios, se requiere que lo que se predique que sea la palabra de Dios. Es algo obvio, pero que es triste y lamentable que hoy muchos predicadores y en muchas iglesias lo que se predica no es precisamente la palabra de Dios. Segundo, la predicación debe ser teocéntrica y cristocéntrica. La predicación debe estar centrada en Dios, en sus atributos, en el Señor Jesucristo, en el Dios Trino. El Evangelio debe ser el centro de toda predicación. De alguna manera todo debe ir conectado al mensaje del Evangelio. El mundo va a querer escuchar otro mensaje. Pero lo que todos los seres humanos necesitamos escuchar una y otra vez, creyentes e inconversos, es el mensaje del Cristo crucificado. Porque eso fue lo que dijo Pablo en 1 Corintios 1:22. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero Pablo se paró en la raya y dijo, pero nosotros predicaremos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locuras, pero para los creyentes Cristo será poder y sabiduría de Dios. El Cristo crucificado, hermanos. Ese contexto de Corintios es maravilloso, porque Pablo estaba en un contexto de los griegos, cuando la cultura era querer oír cosas nuevas, ¿se acuerdan? Y lo presionaban, queremos oír cosas nuevas. Y Pablo dijo, no, predicaré al Cristo crucificado. Otro aspecto es la fidelidad. Se espera que la predicación de la palabra de Dios sea fiel y eso implica que quien anuncie la palabra de Dios debe ser diligente en ser fiel al texto bíblico. Su misión es entender un pasaje y darlo a entender con fidelidad al texto. La fidelidad, ¿a qué hago referencia? A que lo que se anuncie debe ser fiel a lo que el autor bíblico quiso comunicar cuando escribió. Otro aspecto es que la predicación es autoritativa. La predicación tiene un aspecto de autoridad. No que el predicador sea autoritativo en sí mismo, sino que el mensaje que anuncia es autoritativo en sí mismo.
No es una autoridad propia, es la autoridad misma del Señor. Miren este texto, Segunda de Corintios 2, 17. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice allí el apóstol Pablo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este pasaje, segunda de Corintios 2:17, ¿qué nos recuerda, iglesia? Que el predicador bíblico habla de parte de Dios. ¿Sí lo notan? De parte de Dios. Por lo tanto, hace que sea autoritativo por el mensaje. Debe ser aplicativa también. El predicador debe llevar la instrucción a la exhortación. Es cierto, el Espíritu Santo es el único que puede aplicar la verdad al corazón, pero la predicación debe tener un contenido que no sea meramente académico. Debe haber una intencionalidad en procurar aplicar lo que estamos leyendo o estudiando a todas las áreas de la vida y a la parte más práctica de nuestros corazones. Su objetivo es exaltar a Dios. La predicación bíblica tiene como objetivo exaltar a Dios y presentarlo tal y como Él es en la Escritura. Eso quiere decir que el predicador bíblico no está llamado a dar sus opiniones humanas. O si las da, por lo menos debe tener la sinceridad de decir que es su opinión. Y todo lo que hable o las ideas que surjan deben emanar o salir del texto bíblico. Ahora hagamos un contraste y pensemos, y para tristeza lo digo, cómo se caracteriza la predicación contemporánea en la actualidad. En muchos lugares, hermanos, ya ni siquiera existe mínimamente predicación de la palabra de Dios. Ha sido suprimida por completo, sustituida por cualquier otra cosa. Y donde las hay, en algunos lugares también, está completamente tergiversada y alterada. ¿Por qué? Porque la cultura de hoy no quiere predicación de la palabra de Dios. Les aburre, les cansa, les fastidia. Entre menos tiempo, mejor. En muchos lugares la predicación es un asunto superficial. No se es fiel a un texto bíblico. De los púlpitos no sale verdad, sino sale mentira. No sale doctrina, sino que salen herejías. La predicación contemporánea generalmente es humanista. ¿Qué quiere decir? Que está centrada en el ser humano, en complacer al hombre, en agradar al hombre. Y la gente busca este tipo de iglesias por sus gustos carnales, orgullosos. En muchos lugares, ¿qué sucede? Se abre la escritura y se lee un pasaje, cualquiera que sea, y extrañamente el predicador se empieza a centrar en su vida personal, ¿cierto? En anécdotas, en testimonios, en cualquier cantidad de cosas. Pero hay otro principio que rige la predicación, allí mismo en 2 Corintios 4:5. 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. ¿Sí notan el principio? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Van dos aspectos. Se predica al Cristo crucificado y se predica a Jesucristo como Señor. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la predicación está en crisis. Existe una enorme necesidad de volver a una predicación bíblica y fiel en las iglesias de hoy. Y es triste porque eso lleva a muchos, a multitudes, a la perdición, literalmente.
Pero ¿saben qué? No solo son culpables quienes predican el error o la mentira, también son culpables aquellos que se sientan a escucharles, porque la Biblia dice que tales personas buscan maestros conforme a su corazón, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿sí lo notan otra vez? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 y 4. Ahora no digo que esto sea así en todo. Gloria a Dios, hermanos, que últimamente, en los últimos años, ha habido un resurgir de la predicación bíblica también en muchos lugares. Y eso nos goza y nos causa mucha alegría. ¿Cuáles deberían ser los tipos de predicación? Generalmente se conocen dos tipos de predicación de la palabra de Dios. Una que se conoce de la predicación temática, que es lo que estamos haciendo en este momento. Es buena, es útil, es provechosa, es especial para ciertos espacios como este de escuela dominical, donde nos centramos por un tiempo en algún tema en particular de la Escritura y tratamos de ver en general todo el consejo de Dios en relación a ese tema. Pero también está la predicación que es ¿qué? Expositiva, que es la más recomendable para la predicación en el culto de adoración, aunque no necesariamente es una camisa de fuerza que siempre debe ser así, pero en términos generales, la predicación expositiva es muy útil. ¿Qué es la predicación expositiva? Es tomar un libro completo de la Biblia, verso a verso, capítulo a capítulo, y estudiarlo juntos como iglesia. Este tipo de predicación trae numerosos beneficios. Por ejemplo, la predicación expositiva obliga casi que al predicador a que la predicación no se sujete a su imaginación o a sus caprichos. A que el predicador no diga el día de hoy vamos a predicar de lo que pasó ayer en las noticias, por ejemplo. La predicación expositiva permite que el predicador no desarrolle una enseñanza pensando en un hermano en particular de la iglesia. No, este es el texto que nos corresponde en esta mañana o en esta tarde y es lo que vamos a estudiar. La predicación expositiva permite un mayor conocimiento teológico de la iglesia, ayuda a la iglesia a tener un mayor discernimiento espiritual, a detectar falsas enseñanzas, promueve la lectura personal y familiar de la Biblia de la misma manera. Y hubo muchos reformadores, por ejemplo, el reformador Juan Calvino fue uno de los que más aportó a esto de la predicación expositiva y sistemática. Vayamos entrando a nuestra última parte, hermanos, y es en lo que más me quiero enfocar. Les decía ahorita que la predicación de la palabra de Dios tiene dos aspectos. Ya hemos visto, en cierto sentido, lo primero, recibiendo la palabra predicada. Hermanos y amigos, la predicación de la palabra de Dios no tiene solamente que ver con el predicador. No podemos decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Allá el predicador que se prepare, ese es su trabajo, yo soy indiferente a esto. Si se piensa así, déjame decir que estás mal. Porque la predicación no solamente tiene que ver con el predicador y sus responsabilidades, como hemos visto, sino también con todo aquel que es expuesto a la palabra predicada y tiene también sus propias responsabilidades. Miren, por ejemplo, lo que dice el Catecismo de Westminster, lo voy a citar. ¿Qué se exige de quienes escuchan la predicación de la palabra de Dios? ¿Qué se exige de quienes escuchan la predicación de la palabra de Dios? Respuesta. De los que escuchan la predicación de la palabra de Dios se exige que asistan a escucharla con diligencia,
preparación y oración. Examinen lo que escuchan por medio de las Escrituras. Reciban la verdad con fe, amor, humildad y prontitud de mente, como la palabra de Dios. Mediten y hablen de ella, la guarden en sus corazones y demuestren en sus vidas los frutos de ella. Aquí hay muchísimos deberes que menciona. Reverencia. Si la palabra de Dios es la que se está predicando fielmente, se debe recibir con reverencia como la palabra de Dios. Pablo elogió a la iglesia de Tesalonicenses por eso. Él dijo lo siguiente, leeré Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis, miren la palabra, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis otra vez, no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué se exige también? Preparación. Hermanos, no solo el predicador debe prepararse, también el que oye debe prepararse para oír la palabra de Dios, preparándonos como orando para que Dios te hable, ora para que Dios aplique su verdad a tu alma, orando por el predicador, y etcétera. ¿Cuánto oramos para que Dios bendiga la palabra predicada, hermanos? Si Dios no bendice la palabra predicada, no pasará nada, nada. Así se predique fielmente. Por tanto, es una necesidad constante que Dios bendiga su palabra predicada, que dé frutos. La atención. ¿Tú sabías que cada domingo en este lugar o en cualquier iglesia cristiana hay una guerra con respecto a la atención a la palabra de Dios? Cada domingo aquí o en cualquier iglesia cristiana sucede la parábola del sembrador. En cada iglesia hay muchos terrenos, esos terrenos son nuestros corazones. Y muchas veces salimos de este lugar y ya la palabra de Dios nos ha sido quitada o nunca fue recibida. Satanás cada domingo buscará que tu corazón no sea ese terreno fértil donde la palabra produce fruto. ¿Y de qué maneras prácticas? Cualquier cantidad. Distracciones externas a nuestro alrededor, internas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, y así la palabra de Dios es socavada y no se implanta en nuestros corazones. Expectativa. Hemos de prepararnos con expectativa. Si quieren anotar estas citas, no las vamos a leer, pero anótenlas si quieren. Hechos 10:33. Allí tenemos a Cornelio y a su casa que estaban expectantes de lo que Pedro les iba a predicar. Cornelio le dijo a Pedro, habla lo que Dios te ha mandado. Todos estaban allí a la expectativa. ¿Qué tanta expectativa tienes por la predicación de la palabra de Dios? Acercarnos a la iglesia previamente orando, Señor, ¿qué me hablarás hoy por medio de tu palabra? Discernimiento, como los bereanos, ¿se acuerdan? Hechos 17:11. ¿Por qué los bereanos eran nobles? Porque escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era conforme a la Biblia o no. ¿Por qué? Porque se requiere tener discernimiento, porque no todo lo que se habla desde un púlpito es fiel. Y aún los predicadores fieles también erran o yerran. La Biblia es infalible, pero los predicadores son falibles. Por eso es bueno discernir todo lo que oímos a la luz de su palabra. Por eso Pablo decía en Gálatas, así sea un ángel del cielo o un apóstol, sea anatema, si les anuncian un evangelio diferente. Humildad, humildad.
Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Cuidado con el orgullo. El escuchar con discernimiento no quiere decir que seamos altivos en nuestro corazón, como diciendo yo no puedo aprender nada más porque ya lo sé todo. O busquemos el más mínimo error en el predicador para tener algo de qué criticar o murmurar. Es decir, sí debemos tener discernimiento, pero a la vez humildad y tener un espíritu enseñable también. Debemos ser diligentes, hermanos, compromiso. Debemos oír la palabra de Dios con el propósito de no ser solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. ¿Saben algo? El problema no es intelectual. Toda persona que escucha la palabra de Dios la entiende en su mente, la entiende. Es un asunto es del corazón, de voluntad. Debemos ser conscientes, involucrarnos, hablar de ella, meditar en ella. Dios nos manda a que escuchemos su palabra. En muchos textos del Antiguo Testamento Dios dice que Él, por ejemplo, mirará al que es pobre de espíritu y al que tiembla ante su palabra. Eso fue lo que dijo también el profeta Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero eso no es algo, no es una idea mía meramente, es una exhortación que hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Hay un texto, un versículo con unas cortas palabras, pero profundas, que dijo el Señor. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús acá? Que el asunto no es solamente oír, el asunto es cómo oímos. Mirad pues cómo oís. ¿Qué implicaciones tiene esto para ir terminando, hermanos? Fue el predicador Martin Lloyd-Jones quien alguna vez dijo lo siguiente, abro comillas: la tarea primordial de la iglesia y del ministro cristiano es la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la predicación de las Escrituras ocupa un papel central en el culto de adoración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el instrumento del Señor. ¿Para qué? Para salvar, para edificar. Recuerden que Él ha escogido salvar por la locura de la predicación, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no es que el predicador sea central, lo que es central es su palabra. El púlpito es el púlpito del Señor. El púlpito no se puede convertir en una plataforma de un individuo. Es la voluntad de Dios que su palabra sea predicada. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios apacentar a su pueblo, a su rebaño. Es la voluntad de Dios alimentar a sus hijos. Sin alimento no hay nutrición, sin alimento no hay crecimiento. La iglesia siempre entendió desde los inicios que una de las maneras como Dios se acerca a nosotros en el culto público es a través de la predicación de la palabra de Dios. El que rechaza esto muestra orgullo y niega que es Cristo el que dio dones a su iglesia también. ¿Qué nos enseña? Que cada reunión formal de una iglesia cristiana debería procurar tener un espacio dedicado a la enseñanza, ya sea en forma de predicación o una breve meditación o una reflexión, pero debe haber un contenido de enseñanza. El hermano Waldron también aporta en ese sentido y él dice que nada puede sustituir la palabra de Dios, ni nada que se le parezca. Algunos han llegado a afirmar que, por ejemplo, las obras de teatro pueden ser un medio de predicación en la iglesia, en el culto de adoración, pero no hay un precedente bíblico de esta práctica en todas las escrituras.
¿Por qué? Porque la naturaleza de la predicación es diferente. La predicación es directa, la predicación no es actuada, no es fingida. De manera que si estás en Cristo Jesús, te pido que vengas a las Escrituras, porque el Señor dijo que en ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Él. Es tu alimento, es tu sustento. Y si no estás en Cristo, ve también a las Escrituras, porque allí hallarás vida eterna. Lo que hoy vimos nos muestra que debemos orar también, hermanos. ¿Orar para qué? Para que la predicación de la palabra de Dios vuelva a ocupar un lugar central en los cultos de adoración, en este lugar y en toda iglesia cristiana. Muchas cosas cambiarían para bien si esto ocurre, de manera que es una necesidad urgente de oración. Ora por quienes predican la palabra de Dios, ya sean pastores, maestros, hermanos dotados para ello. Ora por ti mismo. Mirad pues cómo oís, cómo estamos oyendo. Congrégate con frecuencia y con regularidad. Es en la iglesia local donde Dios escogió que su palabra sea predicada a todos los hombres, creyentes y no creyentes. Tú dirás, bueno, puedo quedarme en casa, ¿cierto? En la comunidad de mi sofá escuchando los mejores predicadores. Pero aún así no es lo mismo, ni será lo mismo. Porque la iglesia local es insustituible. En otras ocasiones podrá ser beneficioso y útil alimentarnos de otros hermanos, pero no mientras la iglesia está reunida en adoración. No verlo como un sustituto, como un reemplazo. Iglesia, hemos finalizado nuestro estudio de la adoración pública. Dios nos ayude a ser conscientes de la adoración, de las partes de la adoración, a prepararnos para la adoración al Señor. Dios nos ha permitido profundizar, aunque sea un poco más, en este tema y de paso corregir ciertas cosas para mejorar, para acercarnos más a las Escrituras. De manera que si el Señor lo permite, a partir del próximo domingo buscaremos ir implementando aquellos cambios que han surgido producto de nuestro estudio de este tema de la adoración pública. Amén, hermanos. Oremos.